Bien, vamos a terminar ya con el tema de las reglas estas de cuantificación. Habíamos visto las 4 reglas de cuantificación: ejemplificación universal, generalización universal, ejemplificación existencial y generalización existencial. Habíamos recordado la importancia que tenía cuando hablábamos de un hombre cualquiera, un caso cualquiera, que realmente fuera algo aleatorio y no algo que hemos precisado en concreto. Habíamos visto también un ejemplo del tema de lo de la generalización universal, todo el carácter creativo que tenía, y teníamos que explicar ahora el caso de generalización existencial, que como dice aquí también es un caso fuerte. Y es fuerte porque al contrario parece disminuir la riqueza semántica de las afirmaciones particulares sobre argumentos concretos particulares. O sea, cuando tú tienes el argumento concreto, Antonio piensa, en cierto modo lo que estás haciendo aquí es una abstracción. La abstracción implícita en este principio corre el riesgo de hacer que se pierdan informaciones notables cuyo portador es el objeto concreto singular y su relación y su correlación con el predicado en el enunciado o en la fórmula. Aquí cuando habla de esto, aquí plantea una cosa interesantísima, porque cuando habla de riqueza de información, a los que nos referimos se puede intuir modalizando el enunciado, porque decimos, tú puedes pasar de que Antonio piensa a que, porque estamos en la generalización existencial, de Antonio piensa a existe algo que piensa. Pero claro, el problema es que ¿no será que hay un modo de pensar de Antonio que es solo suyo, que lo diferencia de tantos otros individuos concretos y por ello realiza la actividad de pensar de un modo único y particular? Si la respuesta es sí, como en efecto sucede, este modo no lo habremos perdido cuando lo generalizamos, que este va a ser uno de los problemas que luego se verá con el axioma cartesiano, porque fijaos en el fondo, cogito ergo sum res cogitans, pienso, luego soy una cosa pensante, o pienso, luego existe algo que piensa, porque acordaos la generalización existencial. Si, perdón, la ejemplificación, sí, estábamos en la generalización existencial. Cuando tú estás, o sea, si un hombre cualquiera es mortal, entonces es verdad que todo, perdón, esta generación existencial. Si Antonio piensa, entonces es verdadero que existe algo que piensa. Tú estás pasando del caso particular, lo estás generalizando, luego al menos existe algo que piensa. Lo que pasa es que lo estás planteando ya de una manera abstracta, con lo cual sí, llegas a ese principio de Descartes. Si yo pienso, existe al menos una cosa que piensa. Con lo cual, si yo me rasco, existe una cosa que se rasca. Con lo cual, si pienso, existo. Sí, y si me rasco, existo. Bien. Pero claro, la cuestión está en que con esto, al final, estamos perdiendo, como ha indicado en nota, el modo concreto en el cual se realiza el predicado en este caso. Es una cierta abstracción, porque ya estás diciendo que existe algo de una manera genérica a partir de la existencia concreta que tiene este individuo. Pero esto, repito, lo veremos más tarde. Y luego el principio de ejemplificación existencial también es creativo, en el sentido de que es el paso de la afirmación de una existencia genérica de alguien algo, que satisface la fórmula phi, a la existencia concreta de alguien algo. Fijaos que la premisa se pone como una disyunción potencialmente infinita. Acordaos que cuando estamos con el operador existencial tenemos una disyunción infinita. Decir que existe. Acordaos, esto era... ¿Dónde lo habíamos? Pues sí. ¿Dónde me he ido con las... Bueno. ¿Dónde he acabado? Disculpad.
Sí, acordaos que él existe, acordaos, para algunos, o para uno al menos, es una disyunción infinita. Si existe un X, quiere decir que se puede cumplir en A, se puede cumplir en B, se puede cumplir en C. Con que se cumpla en uno, ya es verdadero. Por eso, el operador existencial equivale a una disyunción infinita. Entonces, como se indica aquí, la premisa se pone como una disyunción potencialmente infinita de valores arbitrariamente elegidos. Si al menos para uno vale la fórmula, entonces tengo una ejemplificación concreta en el consecuente, demuestro algo, pero con frecuencia no se llega a mostrar de manera concreta o a demostrar qué o quién es el elemento actual que lo realice, porque claro, como con que lo realice uno se cumple, no siempre vas a saber cuál es ese uno. Y muchas veces, o bien te vas a encontrar con un problema que es indecidible. O sea, tú a lo mejor, de esto veremos algunos casos cuando hablemos de los metateoremas. Tú vas a saber que existe una solución, pero no vas a saber cuál es la solución. Es decir, si tú sabes... si Antonio piensa, entonces es verdadero. Joder, eso siempre voy a ejemplificación existencial. Si existen hombres viciosos, va a haber un caso concreto que sea vicioso. Sí, lo que pasa es que habrá veces que puede haber más de uno. Tú no vas a saber no vas a saber cuántos o cuáles son, porque claro, dice, si existen hombres viciosos, es verdadero que uno es vicioso, pero también puede ser verdadero que Juan es vicioso o que Pedro es vicioso, porque tú estás diciendo que existe al menos uno, pero puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro. ¿Cómo sabes exactamente cuáles son? Estos son los problemas que va a plantear la ejemplificación universal, que repito, nos saldrá más adelante al tratar algunos teoremas. Bien, estos serían las reflexiones muy básicas que podemos hacer sobre estos principios, que las reglas de cuantificación, que repito, las tenéis que conocer también bien, ¿eh? Acordaos siempre, ejemplificación universal, generalización universal, ejemplificación existencial, generalización existencial. Con los ejemplos es como mejor vais a entenderlo, y esto ahora cuando veamos la terminología que utilizamos para el metalenguaje vais a ver que estas expresiones son muy sencillas. Bien, pues después de hacer como esta pequeña introducción, vamos a pasar ya a lo que sería la sintaxis, antes de hablar de la semántica. El cálculo de predicados es un cálculo, se denomina P, y como todo cálculo, en este caso se puede considerar el metalenguaje formal y formalizado de la lógica de predicados. Acordaos un poco, aplicada aquí, análogamente lo que habíamos dicho antes de la lógica de proposiciones. Como siempre, en el lenguaje, o sea, el cálculo de predicados tiene que tener un lenguaje y tiene que tener unas reglas de demostración. Y dentro del lenguaje tienes que tener un alfabeto y tienes que tener unas reglas de formación. O sea, lo mismo que habíamos visto con el cálculo C de proposiciones, lo vemos con el cálculo P de predicados. ¿Cuál es el lenguaje de P? Pues como hemos dicho, está constituido por un alfabeto y por unas reglas. ¿Cuál es el alfabeto? Pues aquí vamos a tener 4 categorías de signos. Vamos a tener variables individuales, X y Z. A veces habrá que utilizarlas con subíndices, X1, X2, X3. A veces estos signos también se toman como signos metateóricos de variables. O sea, vamos a utilizar esto tanto en el lenguaje como a veces en el metalenguaje. Y si te quieres referir a todo el conjunto de las variables, eso se va a definir con V. Acordaos que antes, por ejemplo, para todos los cuantificadores habíamos utilizado Q. Para referirnos a todas las variables vamos a utilizar V. Esto, las variables individuales, que pueden estar por cualquiera. Algo, alguno, etc. Las constantes individuales representan nombres de objetos singulares. Este perro, Juan, María, esta casa.
y por convención, si te quieres referir a todas a la vez, vas a utilizar el signo C. Y acordaos que lo propio del cálculo de predicados son obviamente los predicados, las variables predicativas, donde P es un signo para una propiedad o relación y en general P, N, K es la késima constante predicativa a n argumentos. Por ejemplo, si aquí K fuera un 3, quiere decir que tú, o sea, acordaos, un predicado puede ser Juan come la manzana en la mesa. Ese predicado tiene 3 argumentos, con lo cual en N arriba pondrías el número de argumentos y abajo en lugar porque las letras se nos van a acabar enseguida, pues vas poniendo P1, P2, P3, P4. P1 podría ser, por ejemplo, ser hombre. P2 podría querer decir, por ejemplo, ser mujer. P3 podría querer decir lo de comer la manzana en la mesa. Y P3 tendría que tener el número de argumentos, ahí iría con 3 argumentos o con 4 argumentos o con lo que fuera. O sea, que con esto, para que no se nos acaben las letras, vamos numerando los predicados sobre P. El número de los predicados lo ponemos abajo y el número de argumentos lo ponemos arriba. Si nos queremos referir a todo el conjunto de predicados, utilizamos A. O sea que acordaos antes A para todos los predicados, C para todas las constantes individuales y V para todas las variables individuales. Y luego los signos lógicos van a ser los que ya hemos visto. Por una parte tienes los cuantificadores y por otra parte tienes los conectivos lógicos. O sea que, como veis, todo lo que estudiamos en la sesión anterior sobre los conectivos lógicos los vamos a seguir empleando, pero hemos introducido los cuantificadores y hemos introducido esas reglas de cuantificación que hemos hablado antes. Y aquí muy importante lo de los paréntesis, porque ya habíamos dicho que con los paréntesis delimitas la amplitud que tienen los cuantificadores y también, por supuesto, la amplitud de los conectivos lógicos. Si tú pones la negación delante del paréntesis, se entiende que niega todo lo que va a haber dentro del paréntesis. O todo lo que hay dentro de un paréntesis implica otra cosa que viene después. O sea, lo de los paréntesis es muy importante. Bien, aquí viene un poco la terminología. Más o menos son cosas que ya nos han ido saliendo, solo que cuando se utiliza, esto inmediatamente no lo vamos a utilizar mucho, pero para que sepáis digamos estas convenciones. Si utilizas el metalenguaje, las metavariables terminales serán v1, v2, vn en lugar de x y z, las metaconstantes terminales t1, t2, tn en lugar de abc, las metavariables predicativas, en lugar de P se va a utilizar phi, está relacionado en griego, y en lugar de los cuantificadores, esto nos ha salido antes, los metacuantificadores, o sea, cuando hablas de cuantificadores en el metalenguaje, ex de existe, cuantificador existencial, omnes, omnia, para todos, el cuantificador universal. Por eso fijaos en las reglas de cuantificación, que no le he querido decir antes porque no lo habíamos visto, veis, aquí utiliza ex, generalización existencial, ejemplificación universal, utiliza ex, mientras que en la generalización universal utiliza om y en la ejemplificación universal utiliza om. O sea, con esto se entiende muchísimo mejor. Ponía aquí para todos y sacaba un ejemplo. Aquí, a partir de 1, generalizaba. Veis, aquí el cuantificador está a la derecha, aquí el cuantificador está a la izquierda. En la ejemplificación, a partir de 1, saca un ejemplo, ex, el existencial. La generalización, a partir de un ejemplo, saca la generalización. Bien, como veis, ya digo, es la terminología aplicada al caso que habíamos visto antes. Con lo cual, como veis, vamos aumentando la familia de los signos que vamos a utilizar.
Y de nuevo, si vamos a utilizar las constantes proposicionales en el metalenguaje, en lugar de la negación decimos non, en lugar de la conjunción decimos et, en lugar de la disyunción decimos vel, en lugar de la implicación material se suele utilizar if, then, por utilizar esto en inglés, o bien, o sea, si se pone en inglés, o si no, la implicación, la barra de la implicación material, pero con dos líneas, porque estamos en el metalenguaje. En el lenguaje utilizábamos con una línea, para recordar que estamos en el metalenguaje, el lenguaje que te está hablando sobre el lenguaje, utilizamos dos líneas. Y para el sí y solo sí, o utilizas if con dos f's. Esto a veces en las lenguas latinas se pone un sí con dos s's, ss, para decir sí y solo sí. Acordaos, esto era el bicondicional lógico, el sí y solo sí, pero cuando lo utilizas en el metalenguaje tiene las dos barritas. O si lo dices con palabras, sería if, con dos f's. Es la condición inglesa, pero sí y solo sí. La metaconstante para fórmula sería alfa y beta. Esto nos ha salido, esto ya lo hemos utilizado incluso al hablar de las proposiciones, y los signos auxiliares son los mismos que antes. Ahora, en las reglas de formación vamos a tener reglas de formación de los términos y reglas de formación de las fórmulas. Claro, porque aquí, acordaos, primero tenemos términos y luego tenemos fórmulas. El conjunto de reglas de formación de los términos que pertenecen a las reglas admisibles en el cálculo P, porque acordaos que los términos era lo que son argumento de un predicado. Entonces tenemos que ver cómo salen los términos. De los términos que pertenecen a las reglas admisibles en el cálculo P está constituido por las cláusulas de la siguiente definición inductiva de los términos para P. V1, V2, Vn son términos, T1, T2, Tn son términos. Acordaos que estamos hablando de las variables terminales. Fijaos que estamos hablando en el metalenguaje, porque estamos hablando de las reglas de formación, por tanto estamos describiendo ahora cómo es este lenguaje, por eso utilizamos el metalenguaje. Acordaos que esto era de una manera general, x valía por alguno, por uno, de una manera indefinida, y a, b, c valía por por Pedro, por María. En un caso, en el metalenguaje utilizábamos v1, v2, vn, y para el otro t1, t2, tn. Entonces, la base para las reglas de formación de los términos es que V1, V2, Vn son términos, T1, T2, Tn son términos y ninguna otra cosa es un término. Aquí, como veis, hemos acabado inmediatamente con las reglas de formación de los términos. Ahora, en las fórmulas, aquí ya la cosa sí que nos va a recordar más a lo que vimos en la lógica de proposiciones. El conjunto de reglas de formación de fórmulas que pertenecen a las admisibles en el cálculo P, acordaos, primero una fórmula tiene que ser admisible, una fórmula tiene que estar bien formada. Una vez que la fórmula está bien formada, ya diremos si es verdadera o si es falsa, pero primero tiene que estar bien formada, primero tiene que ser admisible. Si no es admisible en el lenguaje, ni siquiera hay que preocuparnos si es verdadera o si es falsa. Bien, ¿cómo sacamos las fórmulas admisibles? Pues de nuevo, acordaos, con la definición inductiva. Se parte de una base, se da un paso y luego se cierra. Para P, acordaos, Kn, n era el número de argumentos y K era, digamos, el número que le ponemos a ese predicado. Por ejemplo, el predicado Juan come la manzana, vamos a poner el número 1. Al predicado ser hombre, el número 2. Al predicado el libro apoya mesa, otro número, el número 3. Y n era el número de argumentos. Por eso, entre paréntesis, pones T1, T2, T3 hasta Tn, porque n ya hemos dicho que es el número de argumentos. Si el predicado tiene 2 argumentos, aquí tendrá que haber 2. Si el predicado tiene 5, aquí tendrá que haber 3. Bien. Con lo cual, este predicado es una fórmula elemental o atómica. Si n es 0,
entonces se considera la fórmula como si fuera una proposición cerrada y por ello P, variable proposicional, sería una variable atómica. Claro, si resulta que no hay ningún número de predicados, entonces ya es como si volviéramos al cálculo C, al cálculo de las proposiciones. Entonces P sería una variable proposicional. Nos quedaríamos con una fórmula atómica, no habría aquí nada más. Si alfa y beta son fórmulas, entonces se cumple lo anterior. No alfa es una fórmula, alfa y beta es una fórmula, alfa o beta es una fórmula, alfa implica beta es una fórmula, alfa sí, solo si beta es una fórmula. Hasta ahora esto era como en el cálculo proposicional, pero también para todo x alfa es una fórmula y existe un x alfa es una fórmula. ¿Se entiende? Existe un x, o sea, para todo x se cumple alfa de x y existe un x, si existe un x tal que alfa. O sea, alfa va a poder recibir estas variables terminales. Bien, y ninguna otra cosa es una fórmula. Con lo cual tenemos aquí las reglas de formación de fórmulas, que son las que habíamos visto en el cálculo de predicados, pero se añaden los cuantificadores. Y se añaden los cuantificadores porque hemos estudiado aquí lo referente a los predicados. O sea, fijaos que luego tú evidentemente puedes ir poniendo los predicados y luego las fórmulas con predicados, las fórmulas cuantificadas, las puedes relacionar unas con otras mediante la negación, mediante la conjunción, mediante la implicación. Ya lo hemos visto un poco antes. Os acordaos que ya en la primera clase de esta sesión habíamos visto cómo los cuantificadores luego los relacionaban, los elementos que estaban cuantificados los relacionábamos también con la conjunción, con la disyunción, con todas estas cosas. Y así es como vamos formando las fórmulas. Bien, como veis la cosa no es demasiado complicada, sino simplemente que hemos añadido el tema de los cuantificadores y que hemos añadido el tema de los predicados que tienen toda una serie de términos. Y dicho esto, pues vamos a pasar ya a las cosas que son bastante, o sea, a partir de aquí ya nos van a salir cosas más serias y la cosa puede comenzar a complicarse, pero vamos a ir poco a poco. Hasta ahora hemos visto, fijaos, para no perdernos, hemos visto las reglas de formación del lenguaje, pero nos falta la otra parte, las reglas de derivación. ¿Cómo derivamos? ¿Cómo demostramos? Veremos luego la diferencia entre demostrar o derivar. De momento nos vamos a quedar con reglas de derivación. ¿Cómo pasamos de una a otra? Cómo a partir de unas fórmulas dentro del lenguaje vamos derivando otras fórmulas. ¿Cuáles son las reglas de derivación? Pues vamos a tener unas reglas primitivas y luego unas reglas a partir de esas reglas primitivas. Fijaos en la estructura. Estamos comenzando, vamos a ir cerrando esto, los apuntes de sintaxis, el cálculo de predicados, cierro esto. ¿Ves? Tenemos, el cálculo de predicados, tenemos unas reglas de formación, que es lo que hemos visto. Y unas reglas primitivas de derivación. Tendremos primero unas reglas que son las reglas primitivas, las reglas básicas, pero luego unas reglas derivables. O sea, a partir de estas reglas que vamos a estudiar, se podrán derivar otras reglas distintas. Pero primero tendremos las reglas primitivas y luego veremos las reglas derivables. Hoy simplemente vamos a iniciar un poco las reglas primitivas, pero que os quede claro el esquema en el que estamos. O sea, estamos viendo el lenguaje. En el cálculo hace falta un lenguaje y unas reglas de derivación. El lenguaje tiene un alfabeto y unas reglas de formación. Las reglas de formación ya las hemos visto. Vamos a ver ahora las reglas de derivación, que habrá las reglas básicas primitivas y luego unas reglas que a su vez se deriven de las reglas básicas. ¿Cuáles son las reglas primitivas? Pues dice, al igual que existen reglas que forman las fórmulas, hay reglas que transforman en otras fórmulas, en otras expresiones.
y por eso se denominan reglas de transformación o reglas de derivación. Y el método más difundido y en cierto modo más natural es lo que se ha llamado el cálculo de secuentes o derivación natural. Esto lo inventó un lógico alemán, Gerhard Gentzen. Veis que murió relativamente joven, murió, lo liquidaron al final de la Primera Guerra Mundial, porque era de los alemanes que se habían ido a Checoslovaquia. No se había metido en nada de cosas de política, pero acordaos que Alemania había invadido Checoslovaquia, entonces habían ido allí algunos alemanes, estaba dando clases de la universidad, no tenía nada que ver con la política, pero luego hubo, pues, cuando ya derrotaron en la Segunda Guerra Mundial, pues mataron allí muchos alemanes y entre otros. Pero antes de que le mataran, estableció todo el tema del cálculo de los secuentes. ¿Qué es el cálculo de secuentes? Pues aquí las cadenas demostrativas se entienden como una secuencia de fórmulas. Si se considera la fórmula o secuente, X, el signo de derivación, alfa. Fijaos, está constituido, esto sería un secuente. Está constituido por una fórmula a la derecha, esto es el consecuente, y por un conjunto no ordenado de fórmulas X, que puede ser infinito. Esto es el antecedente a la izquierda del signo. O sea, aquí tienes un conjunto de fórmulas y de estas se deriva una fórmula, alfa. Este es el signo de derivación. Este es un conjunto no ordenado. Aquí tú en X puedes tener Juan corre, Juan come, el sol sale a las 10 de la mañana. De esas fórmulas se deriva otra. Veremos cómo se va a derivar. Aquí puede haber un conjunto infinito, en el antecedente puede haber todas las fórmulas que te dé la gana, el orden no importa, y de esas se va a derivar otra fórmula. Esto es lo que repito, este es el sistema del cálculo de los secuentes. Una fórmula alfa se denomina fórmula derivable desde un conjunto de fórmulas X si se obtiene mediante la aplicación en número finito de un número finito de las reglas de derivación. O sea que la fórmula alfa la vamos a poder obtener a partir de un conjunto de fórmulas X mediante una serie de reglas de derivación. En la secuencia o árbol de pasos de aplicación de las reglas se denomina derivación de una fórmula. El orden de las asunciones en el antecedente no es relevante, ni la repetición. O sea, aquí tú puedes tener todas las que te dé la gana, pueden repetirse, y el orden no importa en esta parte. Los antecedentes de ciertas secuencias pueden construirse a base de operaciones de conjuntos. O sea, X es una serie de fórmulas, tú la puedes unir con Y. Y es otra fórmula, otra serie de fórmulas. En la notación, X alfa o X, alfa quiere decir X unión a esa fórmula alfa y se va a entender como una disyunción de fórmulas. Al igual que el antecedente alfa, si tú tienes de alfa, es derivable beta. Esto está por la fórmula alfa, o sea, aquí en lugar de una serie tienes solo una. De la fórmula alfa es derivable la fórmula beta. Obviamente estos símbolos para conjuntos de premisas, X, Y, pueden estar vacíos. Por ejemplo, si decimos la primera parte la tienes vacía. O sea, aquí no tienes ninguna fórmula de la que derivar. Y de ahí se va a derivar que alfa implica alfa. Tenemos X vacío a la izquierda de la derivación. Si decimos de alfa es derivable que beta implica alfa. Entonces, ¿en qué consiste X? Pues X va a consistir solo en la fórmula alfa. Bien, vamos a terminar ya la clase. Comenzaremos el próximo día con otra vez con la noción de fórmula derivable. Pero acordaos, la fórmula derivable simplemente es aquella que se obtiene mediante la aplicación en número finito de un número finito de reglas de derivación. Terminamos ya.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.